Muy buenos días, tengan todos ustedes. Quiero en esta mañana saludar en primera instancia a todo ese público que nos sigue en el programa de actualidad académica, económica y empresarial. Una mañana donde vamos a compartir con excelentes profesionales de primer nivel que nos van a permitir a través del programa poder socializar, compartir información de relevancia no solo para la formación de nuestros profesionales, sino también para la sociedad en su conjunto. En esta mañana vamos a compartir con uno de nuestros invitados especiales, quien hará en calidad de disertante, quien va a exponer la temática sobre la nueva economía post-coronavirus. Quiero saludar en primer lugar al licenciado Jorge Acamine, un profesional, presidente del Colegio de Economistas en primera instancia, pero también tenemos a nuestro colega docente de la Gabriel René Moreno, la Facultad de Ciencias Económicas, y en particular que nos está apoyando en esta presentación a través de la modalidad de ser moderador dentro de la exposición de esta temática. Queridos seguidores, los invitamos a seguir esta transmisión para que ustedes puedan ser partícipes, pueden también hacer llegar las consultas. Al final de la exposición nosotros podemos interactuar con nuestros expositores. Pero para dar inicio a esta disertación de esta mañana, voy a hacer una presentación sucinta de nuestro expositor, el licenciado Jorge Acamine. El licenciado Jorge Alberto Acamine, él es economista de profesión, es máster y actualmente doctorando de la investigación científica y pedagogía de la enseñanza. Ejerció cargos como ser jefe de planificación y gestión del financiamiento del Ministerio del Gobierno, jefe del Departamento de Impuestos del Grupo Empresarial La Fuente y otras empresas de alto nivel. Como parte de su currículum también ha sido presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz durante la gestión 2017-2018 y actualmente es presidente del Colegio Nacional de Economistas de Bolivia. Muy buenos días y bienvenido, licenciado Jorge Acamine. Muchas gracias, querida ingeniera. Un gusto saludarla, un gusto de poder verla también. Hace tiempo que no conversábamos y esta es obviamente una oportunidad muy interesante para poder interactuar a través de la nueva vida que ya estamos prácticamente viviendo, ¿no? Antes teníamos que pedirle permiso para una reunión, hoy en día ya podemos tranquilamente a la distancia tener reuniones y definir muchas cosas, ¿no? Esa es la parte de la nueva economía, la nueva vida que nos va a tocar llevar después de lo que es esta cuarentena que continuamos todavía, ¿no? En Bolivia al menos. Muchísimas gracias a usted, licenciado. También quiero en esta mañana presentar a nuestro docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Gabriel René Moreno, quien hará en calidad de moderador al licenciado Aníbal Céspedes Arancibia. Él es licenciado en Economía, cuenta con una maestría en Finanzas Corporativas, tiene certificado de distinción a nuestro docente, medalla de mérito también por haber cumplido 20 años de servicio ya con una vasta experiencia en la docencia universitaria y actualmente forma parte del plantel docente de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y la universidad en su conjunto. Quiero agradecerle porque este es un espacio donde vamos a interactuar con nuestros colegas docentes que nacen la formación de nuestros profesionales, pero también son espacios donde el docente con profesionales que en esta oportunidad tenemos, como el licenciado Jorge Acamine, poner en discusión, análisis y también en interpretación algunos aspectos de una temática que nos envuelve, nos interesa y nos involucra no solamente a los profesionales de este área, sino a la sociedad en su conjunto, como es qué va a pasar, ¿ya? ¿Cuál va a ser la nueva economía después de esta situación, esta pandemia, después del coronavirus? Queremos saber, queremos ver en perspectiva acerca de esta temática. Muchísimas gracias, licenciado Aníbal.
Me gustaría que se dirija, están los estudiantes y docentes también siguiendo esta transmisión. Su micrófono, querido profesor. Querido profe, su micrófono. Ya. Ahora sí. Perdón, mil disculpas. Hola, profesora. Le decía muchas gracias por la invitación. Yo con gusto voy a ser de moderador. Gracias también a los chicos por participar. Yo siempre lo motivo a mis alumnos a que vayan haciendo clases virtuales, capacitándose en estas épocas de crisis. Así que bienvenidos todos y acá vamos a estar presentes. Firme. Gracias, profesor. Muchísimas gracias a usted, querido profesor, y como usted lo decía, también nosotros estamos orgullosos de tener hoy día como expositor también a un producto de la universidad, de la carrera de Economía, y eso es lo lindo de poder compartir con nuestros profesionales. Bien, el licenciado, no sin antes decirle a todos los que nos siguen en la página de la facultad que pueden ir haciendo las consultas, comentarios acerca de la temática planteada y la exposición que va a desarrollar nuestro expositor. Muchísimas gracias, licenciado Acamine. Le dejamos con el público para que pueda compartir con ellos la brillante exposición que nos ha planteado en esta mañana. Por favor. Gracias, ingeniero. Gracias. Bien. Bueno, para hablar acerca de lo que se vendría o lo que ya se comenta en estos días, en estas épocas de la nueva economía, la nueva vida que vamos a tener, primeramente tenemos que hacer un pequeño análisis de lo que es la economía mundial. Tenemos que hacer una introducción de todos los acontecimientos que han sucedido hasta hoy día. Después vamos a hacer un pequeño análisis del entorno de la economía boliviana, donde vamos a ver algunos indicadores que son muy importantes, entenderlos para poder también hacer una proyección o poder tener claridad acerca de las políticas que están aplicando los gobernantes actualmente, principalmente en lo que es la materia económica. También vamos a hablar acerca de las medidas de economía de emergencia que se está aplicando en Bolivia. Vamos a ver algunos puntos importantes que se están aplicando en política económica en otros países, ¿sí? Y vamos a hablar acerca de un poco de las perspectivas, entrando ya en lo que es la discusión en sí del tema, de qué es lo que se viene y cómo debería ser la nueva economía. Entonces, primero vamos a hacer una puntuación bien corta, rápida, acerca de los acontecimientos de la economía mundial pre-COVID-19 y obviamente que ya poder analizar cómo se ha ido desarrollando el tema de la crisis mundial, de la pandemia, obviamente más apegado a lo que es el análisis económico, sin dejar de lado también algo que es tan importante y es la columna vertebral de esta crisis, que es la salud. Bueno, antes de la declaración de pandemia por la Organización Mundial de la Salud, se proyectaba una recuperación de las economías del mundo, ¿no? Esto está supeditado, sin embargo, obviamente a que se puedan sobreponer o sobrepasar o arreglar algunos conflictos comerciales que existían entre países. Los principales y que todavía continúan, por ejemplo, que es el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, y había también un problema que existía entre Arabia Saudita y Rusia en el tema del petróleo, que esto ocasionó de que en el mes de enero empiecen a descender el precio internacional del barril de petróleo, ¿no? Sin tomar en cuenta lo que es el efecto de la pandemia de COVID-19. El conflicto comercial por los productores de la OPEP, lo que le comentaba acerca de Arabia Saudita y Rusia, ¿no? Dio inicio al descenso y el posterior desplome del precio del barril de petróleo. La información inicial
indica que el coronavirus fue detectado entre el 12 y el 29 de diciembre del 2019 y fue comunicado a la Organización Mundial de la Salud el 31 de diciembre del 2019. Entonces, esto obviamente es la información oficial y seguramente han escuchado que se han hecho estimaciones, han hecho investigaciones de que el coronavirus en realidad estaba desde el mes de octubre, más o menos, ya circulando por la China y unos países de Europa. Pero bueno, esta es la información oficial. Entonces, en el transcurso del año 2020, ¿no? se da el tema de los contagios, y es así que el 11 de marzo, ¿no? la OMS declara oficialmente como pandemia al COVID-19, y es a partir de esta fecha que se empieza a sentir la inquietud, la desconfianza en los mercados financieros internacionales, y obviamente que generan los cuadros de incertidumbre que se van a reflejar en la caída estrepitosa, impresionante, de algunas materias primas, principalmente lo que es el petróleo. ¿Por qué voy a hacer énfasis en lo que es el petróleo? Porque obviamente está vinculado directamente al precio de nuestro gas, y obviamente que nuestro gas está vinculado directamente a uno de los principales ingresos que tiene el país para poder desarrollar la economía nacional, y obviamente hablar de lo que es cumplir con los fines que tiene el Estado, básicamente, que es educación, salud, el tema de infraestructura y seguridad ciudadana. Pero bueno, ¿qué nos queda en evidencia? Fíjense, a la actualidad, a junio del 2020, continuamos, ¿no? Desde marzo de mucho análisis y a junio continuamos explicando lo mismo. Es que no existe en el mundo un país, un Estado preparado para afrontar los daños en salud y economía que genera y que está generando el COVID-19. Los mejores sistemas de salud han colapsado, ¿no? Y obviamente que esto, en el caso de Bolivia, pone en evidencia, ¿no?, las pésimas condiciones en nuestro sistema de salud, ¿no?, que veníamos en cierta forma manejando. Bueno, prácticamente nos deja más clara la figura de que históricamente nuestro sistema de salud siempre ha sido pésimo. Vamos a ser contundentes de repente en ese término, pero es la cruda realidad. Fíjense que Bolivia, en el ranking de sistema de salud de la OMS, está en el puesto 126. Solamente para mencionar, el primer lugar lo tiene Francia, que colapsó. Obviamente que ya son países que están en cierta forma recuperándose, pero el mejor sistema de salud del mundo colapsó. Imagínense esa situación. Miren, el tema de Italia, el segundo lugar, Italia, sistema de salud también colapsado, ¿no? Porque colapsó en su momento cuando llegó al pico, a la curva pico de contagios de COVID-19. España está en el séptimo lugar, sistema de salud también colapsó. Estados Unidos en el puesto 37. Entonces, imaginémonos nosotros que estamos en el puesto 126, ¿no? ¿Cuál puede ser la consecuencia, obviamente, de tener un sistema de salud en condiciones lamentables, ¿no? Que sin embargo, sí hay que mencionar de que todos los esfuerzos que se están haciendo actualmente en este periodo, en estos 3 meses, es impresionante, pero obviamente que no va a alcanzar el tiempo para poder tener un sistema de salud de lujo. Es muy complicado, es difícil, y vamos a ver del por qué, digamos, ¿no? Más que todo en el tema de los números que dan nuestra economía. Y bueno, un punto más, que esto lo vamos a hacer ya más adelante igual, es que esta semana, la semana pasada, el Banco Mundial establece que Bolivia va a decrecer en el año 2020 en un 5.9%. Entonces, esto es lo que podemos mencionar en cuanto a lo que es las consideraciones de la economía mundial. En este cuadro
podemos ver el comportamiento que tuvo el precio del barril de petróleo, como les comentaba, donde podemos ver que en el mes de abril tiene la caída estrepitosa, y obviamente que a partir del mes de abril empieza a haber una recuperación que es muy interesante, y que de acuerdo a las proyecciones de organismos internacionales, el precio del barril de petróleo se podía estabilizar en el último trimestre de este año en los niveles con los cuales entramos nosotros en el 2020. Entonces, es una buena señal, es parte del escenario de la reactivación económica que se está dando en el mundo. No nos olvidemos que ya la China empezó nuevamente la vida económica, y al igual que otros países, potencias. Entonces, esto tenemos que dejar claro que esta crisis no es cíclica, que es una crisis de shock, que es una crisis eventual, que obviamente está supeditada a poder encontrar una vacuna o una cura definitiva a este virus para poder tener un mejor y mayor crecimiento de la actividad económica mundial, y obviamente en la actividad económica de Bolivia. Fíjense, puse un comentario aquí abajo, dice, desde el año 1986 hasta ahora, $145.31 ha sido el precio más alto al que ha cotizado el barril de crudo. Esto el 3 de julio del 2008. Mientras que el 20 de abril del 2020 cotizaba en los menos $36.98 el precio mínimo, ¿no? Su precio mínimo en este periodo. Entonces, solamente para que tengamos una referencia, y en el cuadro de la derecha podemos ver el comportamiento del precio promedio mensual que tiene el barril de petróleo, de acuerdo a al precio WTI, ¿no? Que es obviamente un precio de referencia que utilizamos nosotros en nuestra economía. Las perspectivas económicas, yo tomo la del Banco Mundial. Fíjense, tenemos una inicial al lado izquierdo, donde esto fue planteado para el mes de abril. Tenemos para el 2020 un decrecimiento del 3.4%. El tema de las proyecciones o de las estimaciones está vinculado mucho a los periodos de cuarentena que viven los países. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras mayor sea nuestra cuarentena, el efecto en nuestra economía va a ser negativo, ¿no? Entonces, obviamente que ahí entra la discusión que para algunos es, para otros sí es una discusión válida, y hay que buscar el equilibrio entre qué es primero, la economía o la salud. Y obviamente que la salud siempre va a darnos la razón. Sin embargo, para eso tenemos que entender de qué forma vamos a poder hacer que tengamos una buena economía basado en un buen sistema de salud. Entonces, eso es lo que en cierta forma demandamos nosotros, de que se hagan las inversiones. Hay la promesa de invertir varios millones en el sector salud. Es el momento, yo creo, para poder, obviamente, tener medianamente un sistema de salud que pueda paliar las necesidades en el periodo post-cuarentena, porque no nos olvidemos que el coronavirus llegó y no se va a ir, no va a desaparecer. Vamos a convivir con él de repente por el resto de nuestros días, lamentablemente, al igual que el H1N1, al igual que la gripe misma, ¿no? Que obviamente es un virus que según expertos va a ir perdiendo su potencial viral. Entonces eso obviamente que nos va a ayudar mucho. Fíjense entonces, hace el Banco Mundial en el gráfico de la derecha, estima en junio de este año de que Bolivia va a decrecer en el 5.9%. Como le decía, esto conforme vamos nosotros estirando la cuarentena, vamos a tener de repente proyecciones negativas, ¿no? Que profundicen alguna crisis económica en el caso de nuestro país. Pero fíjense en los dos cuadros, en el año 2021 se va a dar una recuperación. Decrecemos el 2020 y el 2021 vamos a tener un crecimiento moderado, pero sin embargo, después de un decrecimiento que Bolivia no lo tenía desde la época de los 80, va a ser importante. ¿Y por qué se da esto?
porque como le decía, esta crisis es pasajera y obviamente que ha afectado a los grandes sectores de la economía mundial, pero así como es pasajera, ¿no? Va a tocar un punto de inflexión en el cual vamos a tener que volver a recuperar. Y el ejemplo claro es lo que está pasando con el petróleo. Entonces, el tema de la recuperación de la demanda, se puede decir, las potencias por materias primas, va a hacer de que los precios vuelvan a subir de una forma rápida e interesante para nosotros que somos obviamente exportadores de materias primas. Entrando en lo que es el análisis del entorno de Bolivia, vamos a hablar acerca de los principales indicadores. Tenemos que saber que el año pasado tuvimos un crecimiento del 2.22%. Esto viene obviamente en el tema de un proceso de desaceleración de la economía. ¿Dónde está? Ya venimos 5 años con una desaceleración económica. Del Colegio de Economistas de Santa Cruz lo hemos planteado nosotros en diferentes foros, y obviamente que había la negación del gobierno, donde se generaron unos conceptos muy interesantes, ¿no? Unos conceptos como por ejemplo déficit comercial positivo y esas cosas, ¿no? Obviamente queriendo mostrar una realidad que no correspondía. Lo cierto es que tuvimos un proceso de aceleración que podemos decir que termina en el año 2019 con un crecimiento del 2.22%, volviendo a niveles de crecimiento obviamente de finales de los 90, ¿no? O comienzo de los 2000, y obviamente que eso nos demarca en algún análisis un retroceso en lo que es el manejo de nuestra economía. Tenemos a la izquierda un cuadro de la deuda externa. Hasta diciembre del año pasado, del 2019, teníamos una deuda externa de 11.267.6 millones de dólares. Es impresionante cómo desde el año 2007 hasta el 2019 ha crecido exponencialmente el tema de la deuda externa, y ha sido un tema, si ustedes recuerdan, de debate en esta última semana, ¿no? Porque hay complicaciones y la Asamblea Legislativa no quiere aprobar los créditos ya otorgados por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, y obviamente que esto afecta al tema de obtener recursos para poder afrontar esta crisis por parte del Estado. Entonces, sin embargo, en los 14 años del anterior gobierno se aprobaron 17.000 millones de dólares de préstamos sin mucho trámite. Eso tenemos que decirlo, y obviamente lo vamos a plantear siempre. Como Colegio de Economistas nos pronunciamos sobre ese tema. Estamos preocupados. ¿Por qué? Porque por ambiciones políticas o ambiciones personales están retrasando una labor que es importante y es urgente, que es la recuperación de nuestra economía. Al lado derecho inferior tenemos nosotros la inflación. Fíjense que la inflación ya desde hace un par de años atrás está muy vinculada o muy cerca a lo que es cero, o sea, a no generar una inflación. Tiene muchas explicaciones, sin embargo lo vamos a tomar el dato nomás como se plantea. A mayo se cerró una deflación de 0.02%, muy cerca al cero, y obviamente que el abril y marzo hemos tenido inflaciones por debajo del 1%. Eso en cierta forma, si lo vemos como número o como porcentaje frío, nos da una explicación de que los precios obviamente están bajando, y no nos olvidemos que cuando la producción disminuye, ¿no? Y cuando la demanda disminuye, esto genera de que tengamos nosotros disminución en los precios, y obviamente que esto se refleja en lo que es la inflación. Los otros indicadores que son muy importantes para este análisis es el déficit fiscal. El año pasado se logró cerrar un déficit fiscal del 7.2%. Este año se proyectaba tener un déficit fiscal del 6.6%. Fíjense, ya estábamos proyectando un déficit en el año 2020, sin considerar
lo que puede o iba a afectar el COVID-19. Ahora hay estimaciones de que tranquilamente podríamos cerrar con un déficit igual o mayor al 13%, ¿no? Y esto es una consideración que hay que hacerla, que para poder sobresalir de esta crisis, obviamente que vamos a tener que generar un mayor déficit del planificado. Está dentro de los escenarios desde mi punto de vista y es una medida que se tiene que dar. Según Samuelson, no nos olvidemos, dice que el Estado, con su mano visible, tiene que dar soporte en los momentos de crisis, ¿no? a sus economías. Y obviamente que en los momentos de auge de crecimiento es la mano invisible del mercado la que tendría que ayudar a que se pueda estabilizar un auge, un crecimiento, ¿no? Económico. Bueno, en cuanto a la deuda externa, como le había comentado anteriormente aquí en un cuadro, donde podemos ver que el año 2007 llegamos a manejar una deuda externa de 2.208 millones de dólares. Y de ahí en adelante se fue obviamente incrementando con un fin, me parece interesante, pero que no cumplió su objetivo, que es el de poder industrializar nuestra economía. Nos endeudamos, apostamos a poder dar un salto muy importante, pero sin embargo creo que nos tropezamos en medio camino y nos quedamos con una deuda de verdad elevada. Entonces, esta es una condicionante para poder, de cierta forma, generar políticas de reactivación económica, ¿no? Para salir de lo que es la crisis que se ha generado por el COVID-19. Tenemos en la parte inferior izquierda un cuadro que nos refleja el tema de la recaudación tributaria. Podemos ver nosotros que a partir del año 2016 existe una caída en las recaudaciones tributarias, y esto en el año 2020 se va a agravar en realidad. Pero no nos olvidemos que no ha habido mucha actividad económica, las recaudaciones tributarias han sido suspendidas, prorrogadas, y obviamente que esto ha generado graves problemas en el manejo de los recursos, de los recursos económicos que el Estado necesita para cumplir o honrar algunas obligaciones, que sin embargo se ha venido desarrollando de forma casi normal, ¿no? Obviamente se está demostrando una eficiencia en la mayoría de los casos. Se está reconfigurando lo que es, se está dando prioridad a lo que son los gastos, ¿no? Para poder generar ahorro. Ese ahorro que sí lo vamos a necesitar para poder luchar o poder contrarrestar los efectos de la pandemia del COVID-19. En el lado derecho inferior tenemos un cuadro donde se puede ver la comparación que existe entre el salario mínimo nacional y la inflación acumulada entre el 2000 y el 2019. El tema del salario mínimo nacional, ¿por qué está este punto de acá? Y lo vamos a retomar en las propuestas que hacemos como Colegio Economista de Bolivia, es de que obviamente que esta crisis que nos ha llegado va a denotar un nuevo escenario desde mi punto de vista, en lo que es las leyes o las normativas laborales. Tenemos que actualizarnos y tenemos que mejorarlas, obviamente, y dejar de repente ya de generar incrementos salariales por decreto, no incremento de salarios mínimos nacionales por decreto. Debemos que dejar que la economía funcione sin la injerencia de la política, sin mucha injerencia de la política, porque de verdad que están vinculadas directamente. Adicionalmente, lo que le comentaba, estas características de la economía son muy importantes y siempre las recalcamos, ¿no? El tema de que existe una fuerte relación de nuestra economía con los precios de materias primas, ¿no? Principalmente lo que es el petróleo. Eso lo hemos podido ver en los gráficos, y si ustedes hacen una comparación del comportamiento del precio del barril de petróleo con el crecimiento económico de Bolivia, se van a dar cuenta que van ligados directamente. Donde hay bajón de precios, se va a dar un efecto
de crecimiento en nuestra economía. Otro punto, la alta informalidad, generadora de empleo y fuertemente vinculada al sector externo, principalmente lo que son importaciones. El tema de la informalidad es un tema que era agobiante hasta el año pasado. Obviamente que el elevado nivel de informalidad en nuestra economía dificulta el poder aplicar políticas económicas, porque obviamente para aplicar políticas económicas vos te basás en los datos oficiales que tenés. Sin embargo, estamos hablando, siendo moderados, de que nuestra economía es informal en un 70%. Esto complica de verdad mucho el tema de poder aplicar medidas de reactivación económica eficientes, que sin embargo han sido paliadas con el tema de poder otorgar las transferencias directas o bonos, porque esto ya no está vinculado a formalidad, sino está vinculado a las personas y en cierta forma ha sido una ayuda importante, ¿no? Un elevado porcentaje de trabajadores tiene ingresos con frecuencia menores a la quincena. ¿Esto qué quiere decir? Que entre el 50 y el 60% de la masa trabajadora recibe y tiene ingresos diarios, semanales o quincenales. Obviamente que a estas personas, ¿no? El tema de entrar a una cuarentena, el efecto ha sido duro, porque ellos obviamente que tienen los ingresos diarios, por decir, y si no trabajan el día no tienen ingresos para el siguiente, ¿no? Los que trabajan por semana también, y obviamente los que trabajan por quincena, ya esto es un poco más abierto porque hay muchas más, principalmente las industrias trabajan con esta modalidad. El tema de las remesas del exterior. La verdad que las remesas desde el exterior en Bolivia hasta el año pasado significaban alrededor de 1.200 millones de dólares. Superior con creces a lo que es la inversión extranjera directa, que a febrero, si no me equivoco, ya dio la inversión extranjera directa neta un decrecimiento, que quiere decir que ya no tenemos inversión extranjera directa y que solamente se están remesando utilidades, y obviamente que hemos llegado a no tener, a tener una inversión extranjera muy baja. En cierta forma es un paliativo el tema de las remesas, que sin embargo este año han caído obviamente por efecto de que en países como Estados Unidos, España, ha habido un problema de desempleo. En Estados Unidos ahorita se está agudizando, y eso lo podemos ver en las noticias, de que existe un desempleo. En España se dio y se está recuperando hoy en día, pero ha habido un bajón que va a ser importante, digamos, en cuanto a lo que es el aporte de las remesas del exterior a nuestra economía, que básicamente son los bolivianos que viven en el resto del mundo y que mandan recursos para su familia en el territorio nacional. La cadena logística poco desarrollada en el mercado interno, 8 de 10 empresas bolivianas no venden más allá de sus mercados locales. ¿Qué quiere decir? Que 8 de cada 10 empresas, su mercado es Bolivia misma, ¿sí? Mientras que 2 de cada 10 tienen como mercado el mundo. Y ese es uno de los cambios que tenemos que manejar nosotros, es la nueva forma de hacer economía, es abriendo nuestras mentes. Obviamente que tenemos que trabajar mucho en el valor agregado de nuestros productos, generar valor agregado de nuestros productos, pero sin embargo tenemos que pensar que el mercado no puede ser 11 millones de personas. Nuestro mercado tiene que ser 7.000 millones de personas, estamos hablando del mundo, ¿no? Y que si nosotros trabajamos en esto, puede ser que desde el punto de vista privado se lo esté haciendo, pero sin embargo con el apoyo estatal se puede fortalecer y se puede apresurar algunos pasos que son muy importantes, que es básicamente el tema de la apertura de mercados, con los cuales es una tarea que se tiene que profundizar en este periodo de post-coronavirus. Esto lo saqué de un artículo del BID, ¿no? Me pareció muy importante e interesante, y fíjense cómo va en línea de todo lo que estamos hablando y todo lo que plantea nuestro gobierno. La respuesta económica a la crisis persigue dos objetivos. Uno, proveer un piso mínimo de ingresos para todos los hogares. Dos, preparar respuestas fiscales, financieras y monetarias para proteger a trabajadores y empresas
y minimizar posibles efectos sistémicos en la economía. Esa es una tarea imperiosa que tiene nuestro gobierno, que tienen nuestros gobernantes, que tienen las autoridades que manejan la economía actualmente, y que esta semana han dado una señal muy importante al lanzar ya un decreto supremo de reactivación económica, que vamos a mencionar los pilares más adelante. Como les decía, en el tema de las medidas, ¿no? Esto también es sacado del artículo del BID, hace un detalle de cuáles son las medidas que se deberían dar o hacer los diferentes países. Fíjense, por ejemplo, en tipo de medidas, las financieras, medidas específicas, créditos blandos y garantías, prórroga de vencimiento de deudas, diferimiento y o reducción de impuestos, tasas y seguro social, pago oportuno o adelantado a proveedores del Estado, flexibilización de la regulación monetaria, reducción de encajes legales y tasas de interés de referencia. Este documento ha sido publicado en el mes de abril de este año, por si acaso. Y se está vinculando con muchas cosas que hemos escuchado recientemente en cuanto a las tareas de reactivación que tiene nuestra economía. Ejemplos, ¿quiénes han aplicado estas medidas? Alemania, Estados Unidos, Suiza, Argentina, Perú, Chile. Nivel de adopción en países desarrollados, alto. Nivel de adopción en países de América Latina y el Caribe, alto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos potencialidades para poder aplicar este tipo de políticas. Laborales, flexibilización del seguro de paro, subsidios para cubrir parcialmente salarios de trabajadores afectados por la crisis sanitaria, regulación del teletrabajo. Ejemplos, Dinamarca, Canadá, Chile. Niveles de adopción en países desarrollados alto y en países de América Latina también es alto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son medidas que podemos aplicar tranquilamente en nuestro país. Digitalización. Subsidios para adopción de tecnologías para la digitalización. Plataformas para que las pymes efectúen comercio electrónico y facturación digital. Repositorios de herramientas digitales, capacitación en temas digitales. Ejemplo, Corea, España, Brasil, México, Colombia, Chile. Nivel de adopción en países desarrollados, medio alto, y en América Latina este es un problema que tenemos que trabajarlo, es bajo, pero es muy importante para poder salir de lo que es esta crisis del COVID-19 y obviamente entrar a lo que es la nueva economía post-cuarentena. Reorientación de capacidades productivas, articulación público-privada para la orientación temporal de capacidades productivas ociosas hacia la provisión a gran escala de insumos esenciales. Ejemplo, Estados Unidos, España, Colombia. Nivel de adopción de países desarrollados es bajo y obviamente que para nosotros América Latina y el Caribe también es bajo. Protocolo de seguridad y sanidad, desarrollo e implementación de protocolos sanitarios que permitan a las empresas que sus empleados, clientes y proveedores puedan seguir desarrollando sus funciones de forma segura en el contexto de la pandemia. Esto es como abrir brecha, decimos nosotros, es algo nuevo. Por lo tanto, ¿no? Tenemos que los niveles de adopción en países desarrollados es bajo y obviamente para América Latina y el Caribe también es bajo. El ejemplo, el único ejemplo podemos decir hasta el mes anterior era Corea, ¿no? Que inclusive hubieron muchos comentarios y muchos análisis sobre qué es lo que había hecho Corea en este aspecto de protocolos de seguridad y sanidad. Bien, entrando a lo que es las medidas económicas en Bolivia, no voy a entrar a detalle a hablar acerca de bonos o de las medidas en particular, pero sí vamos a hablar acerca de los lineamientos, ¿no? Fíjense que desde que comenzó y desde las primeras políticas que se aplicaron en la cuestión de poder ayudar a la economía nacional en el periodo de cuarentena, tenemos que dos lineamientos. Uno, ayudar a la familia y dos, ayudar a la microempresa, pequeña, mediana y gran empresa. A la familia mediante transferencias directas, mediante bonos, un paquete de bonos que se están pagando actualmente y que han tenido, por los datos que se dan, una cobertura generalizada. Estamos hablando de que más de 9 millones de personas han recibido su bono. Una transparencia en el tema del pago se ha hecho mediante el sistema financiero. Y obviamente que esto va a ayudar o está ayudando a estimular la demanda interna. Estamos hablando de 400 millones de dólares, que si bien son 500 o 400 bolivianos por persona,
pero para la economía en su conjunto es un importe monetario interesante. Estamos hablando de 400 millones de dólares que van a permitir de que nuestra economía no se paralice. En cuanto a la ayuda a la microempresa, a las pequeñas, medianas y gran empresas, se dio unas medidas interesantes que sin embargo tuvieron algunos cuestionamientos por el tema de créditos no flexibles, digamos. No, de repente era el producto que no se esperaba, sin embargo aquí tenemos que tomar en cuenta de que el tema de los créditos para el tema de salarios o el tema de capital de operaciones está vinculado obviamente a la formalidad de las empresas. Eso es lo que tenemos que considerar, que obviamente si yo no tengo los registros necesarios, yo no puedo demostrar efectivamente que tengo planilla de sueldos y salarios, va a ser complicado que el banco me preste. Eso de repente no entendemos y es la parte de la cultura que nosotros tenemos que profundizar, de que tenemos que manejar de la forma formal que corresponda a nuestras empresas, ¿no? Para poder obviamente acceder a un crédito. Entonces, el tema de utilizar el sistema financiero es importante, es un brazo actualmente que se tiene que cuidar y se tiene que potenciar, porque va a ser mediante el cual se va a poder canalizar los recursos para poder rescatar, soportar o crear nuevas empresas en este periodo. Como les decía, voy a mencionar rápidamente en el tema del Programa Nacional de Reactivación de Empleo, que fue lanzado hace un par de días atrás. Tiene 5 pilares. Uno que es el Programa Directo de Empleo, financiamiento para la reactivación y preservación del empleo, medidas de apoyo sectorial, inversión pública y responsabilidad fiscal para la reactivación y apoyo a la demanda con protección social y financiamiento. Dentro de esto, me pareció interesante mostrar el tema de la inversión pública y responsabilidad fiscal para la reactivación. Se plantea una reducción del 15% del gasto corriente. Está dentro de las políticas que se tienen que realizar. Tenemos que ser eficientes en el gasto y la inversión. Entonces, reducción del 15% del gasto corriente, reducción del 20% de los consultores en línea y empezar a mostrar transparencia, ¿no?, en las empresas públicas. De repente el último punto es complicado, pero obviamente que ya se han planteado la meta nuestras autoridades y esperamos obviamente que se dé el cumplimiento de lo que se está dando en la cuestión de esta política de reactivación económica. El impacto que se espera es de 4.500.000 empleos protegidos y obviamente con el soporte de 800 a 850.000 empresas, ¿no? Estamos hablando de un financiamiento base del programa de 16.000 millones de bolivianos. Entonces, de repente, esta es la noticia que estábamos esperando, porque el programa inicial hablaba de 1.200 millones de bolivianos inicialmente, y de repente, bueno, la cuestionante era que es muy poco, que no va a dar, y obviamente que tenemos que entender de que la política que está planteando el gobierno es de que va a ir lanzando, ¿no?, los paquetes necesarios de acuerdo a las exigencias. Solamente aquí nosotros, en cierta forma, vemos que hay un pequeño retraso, ¿no? Estamos que un poco de forma lenta. Sin embargo, como hemos visto en los indicadores económicos, no tenemos mucho margen, ¿no? Y esto es una buena noticia desde mi punto de vista, de que se está buscando el tema de los financiamientos en proyectos que no nos va a llegar, no nos va a dar un crédito en el corto plazo y se lo va a redireccionar a la reactivación económica, ¿no? Entonces, se está planteando un proyecto de ley para transferir los fondos de la planta de propileno, disculpen, propileno, ¿no?, de 13.000 millones de bolivianos, para pasarlo a, obviamente, utilizarlos en lo que es la reactivación económica. El tema de cómo se mide, actualmente se compara el tema de la reactivación económica, es el cuánto voy a inyectar de dinero respecto a mi PIB. Entonces, esto, sin lugar a dudas, es interesante. Se ha pronunciado el sector privado empresarial, indicando de que ha generado expectativas, ¿no?, este planteamiento que fue lanzado hace un par de días por el ministro Ortiz
y el ministro José Luis Parada. Dentro de la perspectiva 2020, tenemos el cuadro a la derecha superior. Ese es el comportamiento del crecimiento económico que ha tenido Bolivia. Fíjense, llegamos al pico inferior de 2.22%, que es el año 2019. Nuestro mejor año, nuestros dos mejores años, el año 2008 con 6.15 y el año 2013 con 6.8, justamente en los periodos donde el precio del barril de petróleo se posicionó con un buen valor, digamos, ¿no? Al lado derecho es una proyección que hemos hecho en el Colegio Nacional de Economistas. Esto lo hemos hecho en el mes de abril, donde podemos ver, de que existe, ¿no? Este es el decrecimiento que se va a dar en el año 2020, en el 2020. Aquí es un poco acerca de la proyección que hemos hecho, cómo quedaría la torta de la participación de las diferentes actividades de la economía nacional. Pero para explicarlo aquí, tengo un poco los números y qué hemos planteado nosotros, ¿no? Hasta a finales de abril de este año, tomando en cuenta que se mantenga constante o que tengamos el mismo crecimiento que el año pasado en todos los sectores de la economía, ¿no? Y considerando que exista un decrecimiento, una caída en los productos agrícolas no industriales y en los productos agrícolas e industriales del 5%, que se dé una caída en lo que es petróleo crudo y gas natural en un 20%, en una caída considerable en transporte y almacenamiento de 30%, y una caída en lo que es restaurantes y hoteles del 40%, ¿no? Tenemos nosotros un decrecimiento del 3.75%. Esto solamente, como les digo, es una proyección, y lo hemos hecho en base, obviamente, a una investigación, a un seguimiento de pronunciamiento de los diferentes sectores acerca del efecto que tendría el tema del COVID en su sector económico. ¿Qué podemos decir? Entonces, que vamos a tener un decrecimiento entre el 3.5% y el 4%, pero esto era, como le digo, a principios de mayo, finales de abril. Tenemos que volver a hacer un nuevo análisis para poder identificar actualmente cuál va a ser el efecto de nuestra economía. Esto es un trabajo que lo hemos hecho nosotros en el Colegio Nacional de Economistas. Dentro de las perspectivas, tenemos, y este es un gráfico muy conocido, no es la primera vez que lo ven, pero es muy didáctico, me gusta mucho. Podemos ver los sectores que van a tener prácticamente problemas en lo que viene este año y el próximo, y en los nuevos sectores de la economía, obviamente, en los cuales se va a invertir mucho. Tenemos, por ejemplo, el tema de turismo, fíjense, es el sector más golpeado. Tenemos el tema del transporte aéreo y marítimo. El sector automotriz está en rojo ya, volviendo a un color rojo-naranja, lo que es la construcción. Hay un efecto complicado en el sector de construcción, ¿no? La manufactura también se ha visto paralizada, ¿no? Los servicios financieros no han sido tan afectados en cierta forma, pero es un sector que va a tender, obviamente con la ayuda de la tecnología, a poder repuntar. La educación, lo mismo. Fíjense, estos dos ha vinculado mucho el tema de tecnología para poder reapuntar. No es muy complicado, pero sí hay que hacer una inversión considerable. El tema del petróleo y gas es un sector que ya está en amarillo, pero obviamente ¿por qué? Porque ha tenido un golpe fuerte, pero ha sido muy, muy corto ese periodo, se está recuperando. La agricultura, obviamente que el tema de la paralización ha afectado a todos los sectores, entonces la agricultura ha tenido un efecto, y aquí tenemos que buscar nuevas formas, que sea el momento para poder buscar la nueva forma de hacer agricultura. Se habló mucho de los transgénicos, y está en discusión todavía. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista del Colegio Economista de Santa Cruz, inclusive, hemos podido analizar, y es algo que va a ayudar en cierta forma a poder tener un repunte en el sector agrícola, que es el principal aportante al PIB, ¿no? Actualmente. Y obviamente que es aportante
en dinero, en generación de valor y obviamente generación de empleo. El e-commerce, esto salió de atrás, como se dice, y es obviamente es parte de la nueva economía que se viene, ya se está viviendo, es muy interesante y obviamente que tenemos que potenciarlo, principalmente lo que es en Bolivia, las comunicaciones, sin internet no somos nadie ahorita. Si la comunicación, obviamente que va a ser un sector que va a meritar que haya mayores inversiones para mejorar las condiciones que tenemos nosotros actualmente. Fíjense, el tema de que ya todo el mundo está en casa y que todo el mundo se está conectando, ¿no? Te genera alto tráfico en lo que es los bandos de ancha, entonces necesita mayor inversión y obviamente necesitamos tener precios más competitivos. En la higiene, productos de higiene, en la comida o los alimentos procesados y obviamente que el sector que está repuntando en esta época es el vinculado a lo que es salud y medicina, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este análisis es válido para todo el mundo, inclusive para lo que es Bolivia. Dentro de las medidas económicas que hemos estado nosotros proponiendo como colegio de economistas, hay algunas que se van a dar cuenta que ya se están aplicando. Esto, como le digo, lo hemos generado desde el mes de abril nosotros, ¿no? En la actualidad es necesario que los gobernantes rediseñen y agilicen nuevas medidas para enfrentar la crisis económica, como ser apoyo a la liquidez de las empresas, generando fondos para salvataje de empresas, fondos de capital semilla para los nuevos emprendimientos, y esto se ha dado y se está mostrando en el último decreto. Con otras palabras, pero obviamente que el fondo es el mismo. Apoyo al pago de salarios, activando el seguro de salud público, o sea, reactivar la seguridad a corto plazo. Es decir, las cajas de salud podrían ser un canal para inyectar fondos a las empresas legalmente establecidas. Esto también está sucediendo, pero obviamente que lo que planteábamos nosotros era, por ejemplo, lo que se hizo en El Salvador, ¿no? Sin embargo, se están activando las cajas para poder pagar, obviamente, por los días no trabajados, en algunos casos, por los empleados que tengan problemas con COVID. Esto, como le digo, de aquí para adelante. Disminución de impuestos mediante la modificación de los decretos supremos y resoluciones que permitan modificar en realidad la base imponible y no las alicuotas. Se ha estado jugando con el tema de poder flexibilizar los impuestos. Planteamos de que se modifiquen las bases imponibles transitoriamente para que esto pueda tener en cierta forma algún alivio en lo que es el pago de impuestos. Obviamente que es solamente una sugerencia, se lo puede hacer, pero eso amerita un mayor análisis, obviamente, desde el Viceministerio de Política Tributaria y el Ministerio de Economía y Finanzas. Ampliar el plazo de pago de préstamos bancarios del sector privado se está haciendo. Es necesario debatir nuevamente la flexibilización de las leyes laborales con el fin de mejorar el ambiente de las inversiones. Esto es en cuanto a las medidas para poder sobrellevar el proceso de cuarentena y obviamente el inicio de la reactivación. Después de todo esto, necesitamos algunas medidas ya de cambio estructural, nosotros decimos, ¿no? Las medidas descritas anteriormente pueden dar un puntapié inicial a la reactivación económica, que deberán ser acompañadas en el mediano plazo con cambios estructurales en la economía nacional, ¿no? Desde mi punto de vista, deberían darse sobre la base de reforma tributaria, actualización del Código de Comercio, acompañado con una ley de emprendimiento y una actualización de la normativa laboral. Eso es, obviamente que es una parte de lo que proponemos, y si se dan cuenta, lo que se está haciendo, obviamente que va en línea, y lo que proponemos va en línea de lo que se da a nivel mundial, ¿no? De políticas que se pueden aplicar en nuestro país. Algunas lecciones que son muy importantes de 6 países de Asia, ¿no? Uso masivo de pruebas y transabilidad de contactos. Santa Cruz lo está haciendo. Los resultados son impresionantes. Tenemos que continuar, tenemos que perfeccionar esas políticas, esa iniciativa que se ha dado desde la sociedad civil. No se puede bajar la guardia, no es que estamos mejor y vamos a empezar a tener la vida antigua. No podemos, el rato que lo hagamos vamos a recaer. Restricciones para viajar y cuarentena para los viajeros se está haciendo, tenemos que continuar, no tenemos que aflojar con este tema porque de verdad que es complejo, ¿no?
Buenas prácticas individuales. ¿Qué quiere decir esto? No esperemos que el Estado nos dé todo o que nos solucione la vida. Nosotros como individuos tenemos que generar ese cambio y tenemos que generar una ayuda a la salida de esta crisis. Como personas, me cuido yo, cuido a la sociedad. Por ejemplo, hago uso razonable de mis recursos, me gasto mis ahorros en este periodo que no estoy generando ingresos de forma razonable y voy a poder sobrellevar con éxito esta etapa para las personas que tienen este ahorro. Para las que no tienen, obviamente que el Estado, las alcaldías, las gobernaciones tienen que dar ese apoyo porque obviamente por un bien común, ¿no? Tenemos que empezar a ver lo que es la semi-normalidad. En La Paz se ve, en el Alto se está viendo, en Santa Cruz, a pesar de las normas, se ve también que hay un movimiento. Es inevitable que la gente empiece a moverse, pero tenemos que tratar de controlarlo. Este otro mensaje que me gustó mucho en lo que es el tema de los artículos que saca el BID, ¿no? Dice, para pasar del confinamiento estricto a un confinamiento focalizado, es crítico mejorar la capacidad de testeo, el rastreo de contactos y la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Estos son, después del confinamiento universal, los retos más urgentes para la región. Entonces, este es el mensaje que quiero dar junto con la presentación, y obviamente que, si se dan cuenta, es parte de lo que razonablemente estamos haciendo, ¿no? El tema del COVID-19, no hay una experiencia en los últimos 100 años lo parecido, ¿no? Generalmente, ¿qué hacemos los economistas? Empezamos a buscar en cuál de las crisis se puede parecer más para ver cómo aplicar algunas políticas económicas. Esto es totalmente nuevo. Como les digo, ningún país en el mundo tiene la capacidad para que no se genere una crisis, ¿no? En economía ni en salud. Entonces, es un desafío muy, muy grande que tienen el gobierno actual, es un desafío muy grande que tenemos todas las personas, es un desafío muy grande que tienen las empresas para poder readecuarse a lo que va a ser esta economía. Y obviamente, como les decía, concluyendo ya el tema de que van a haber sectores de que van a ver muy afectados, y obviamente que tenemos que empezar a ver, ¿no? Cómo podemos transformar, cómo podemos convertir, ¿no? Cómo podemos reencauzar el tema de inversiones a los nuevos sectores que están vinculados básicamente a la tecnología y medicina, que son los sectores que van a ser los que van a apuntalar, ¿no? Y más el tema del caso boliviano de buscar un recurso natural que pueda reemplazar a lo que es el petróleo, y por lo que tenemos entendido, es el tema de lo que son los salarios, ¿no? La explotación, los vencimientos en salario. Bueno, hasta aquí la presentación y quedo obviamente a disposición para el tema de comentarios o preguntas. Hola. Muy bien. Perdón, muy bien, querido licenciado Jorge, muchísimas gracias por la brillante exposición que usted nos ha hecho. Ahora nos gustaría, como es metodología de este programa, poder escuchar la posición, las consultas, la ampliación acerca de la temática planteada, acerca de nuestro moderador, el licenciado Aníbal Céspedes, por favor. Bueno, buen día. La verdad que interesante su análisis de la economía que han hecho como colegio de economistas, y sobre todo lo más importante, la propuesta, ¿no? Que siempre es bueno sumar. La verdad es que yo tengo algunas preguntas que hacerle, pero lo vamos a dejar para el final. Simplemente quiero un poquito resaltar lo siguiente. Yo la verdad que no soy muy optimista como él de la recuperación en el año 2021. Yo creo que la recuperación del año 2021 va a ser muy lenta, ¿no? Porque no nos olvidemos que
esta famosa pandemia, todavía nosotros no la hemos superado, ¿no? Con el tema de la pandemia, por ejemplo, acá en Santa Cruz, que es el motor de la economía, todavía no ha llegado a su pico más alto. Entonces, cuando ya vamos por la mitad del año, para la vacuna todavía no hay mira. Sé que hay 6 países que lo están desarrollando, inclusive China lo está en fase de prueba, pero todavía está largo. Yo también he un poco leído de muchos organismos internacionales donde ellos también consideran que la recuperación para el 2021 va a ser muy, pero muy lenta, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que básicamente esta pandemia la ha deteriorado demasiado la economía boliviana, considerando que la economía boliviana, el sector informal, está en alrededor del 70%. Entonces, la caída de los ingresos que ha generado la gente más pobre todavía va a recrudecer el tema del alivio de la pobreza, ¿no? Que ya es un indicador que se estaba recuperando. Yo creo que ahora se va a deteriorar más, ¿no? Van a haber más pobres en Bolivia de lo que actualmente hay, que son básicamente los más afectados. Y políticas directas hacia ellos básicamente no han habido mucho. Prueba de ello que lo vemos que los sectores están movilizándose para que les permitan aperturar. Y esto ha ocasionado que los ingresos nacionales caigan, pues, ¿no? Entonces, fíjense bien, y además, no solo eso, estamos incrementando el endeudamiento, el déficit fiscal está aumentando y va a aumentar más todavía, ¿no? Resulta que la demanda interna ha bajado mucho y en términos agregados también la demanda nacional, el shock de demanda agregada va a afectar mucho la economía. Entonces yo creo que avisorar el 2021 como algo que va a ser, digamos, un crecimiento no vertiginoso, pero con las características que la plantea el Colegio de Economistas, yo básicamente no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Por ejemplo, entre las medidas para que ellos han planteado, porque básicamente yo lo plantearía así, ¿no? Nosotros, o sea, ponerme a proyectar lo que va a pasar en el 2021 todavía yo lo veo largo, porque no nos olvidemos que básicamente esto lo podemos desglosar en 3 áreas. Una primera área que estaría destinado a analizar lo que es, digamos, la famosa pandemia y sus efectos de cómo está la situación ahora. No nos olvidemos que todavía ni siquiera nos estamos recuperando. En Santa Cruz no ha llegado ni a su pico más alto y Santa Cruz es el motor de la economía. Entonces las políticas económicas tienen que estar orientadas hacia eso. Yo creo que todavía no se ha llegado a su pleno, ¿no? Porque hemos visto que cuando generalmente la pandemia afecta o está en su pico global, no son las mismas políticas económicas que se aplican cuando ya se ha logrado recuperar un poco del famoso contagio o ha mejorado la pandemia. Entonces son políticas económicas diferentes. Entonces yo lo separaría, ¿no? Y el otro grupo que yo separaría es el post-pandemia, digamos, ¿no? Entonces, esa es mi opinión con respecto a eso. Por eso digo que yo no lo considero que el 2021 va a ser un año interesante donde podemos quedarnos contentos y que vamos a salir de la crisis. Además que, digamos, no nos olvidemos que esto va a dejar muchas secuelas, ¿no? Va a dejar muchas secuelas una vez recuperado, o sea, nos recuperemos de la pandemia. Pero yo creo que el 2021 todavía vamos a ver los efectos de la pandemia. No nos olvidemos que hay muchas empresas que están cerrando. Yo me puse a leer un poquito, a investigar sobre los números. Por ejemplo, la Cámara Nacional de Industria hace un informe y hace inclusive una propuesta donde dice que o sea, que sus ventas, básicamente el 93% de todas las industrias del país, sus ventas han caído, ¿no? Sin considerar las empresas que han cerrado, que la CAINCO también ha mencionado que han cerrado muchas empresas. Y otra cosita, por ejemplo, dentro de las políticas de reactivación económica está el acceso al crédito, la flexibilidad al crédito, pero no nos olvidemos, por ejemplo, que el informe que ha hecho la Cámara Nacional de Industria, ellos mencionan que el 74%
¿sí? De las industrias directamente ni siquiera tramita su plan de crédito, por las dificultades que tiene el acceso al crédito, ¿no? Entonces, no se ha hablado, por ejemplo, de una garantía estatal como para que se facilite el acceso al crédito. Entonces, yo pienso que la única forma de mirar a la reactivación de la economía post-pandemia es precisamente corrigiendo eso, o sea, corrigiendo el ingreso de las personas, mejorándolo el ingreso y mejorando las condiciones de las empresas que actualmente van a sobrevivir, porque el problema fundamental de las empresas que van a sobrevivir es ese, el famoso impedimento del acceso al crédito. También esa es mi opinión. Por ejemplo, en las propuestas que está hablando también el Colegio de Economistas no menciona para nada, por ejemplo, los convenios multilaterales, porque no nos olvidemos que después de que salgamos de esto, vamos a necesitar pues plata, ¿no? Porque si el gasto público, si el déficit fiscal está aumentando, es por el gasto público aumentado. Entonces el gasto público yo creo que va a seguir aumentando en el sector salud todavía, ¿no? Porque vemos que el tema de los famosos respiradores todavía no se ha solucionado, por lo tanto el gasto público va a seguir aumentando. Entonces ese es un tema importante a considerar. Yo creo que dentro de las propuestas interesantes para que nosotros podamos pensar en un optimista 2021, deberíamos pensar en eso, ¿no? En las garantías que la banca tiene que pedir a las empresas, en otras palabras, flexibilizarlas, o hacer como se han hecho en muchos países, que las garantías sean estatales. ¿Sí? Bueno, eso un poco yo, la verdad que a mí me interesa muchísimo, me gusta mucho, yo le tiraría todo el día hablando, pero es un poco el comentario que quiero hacer. Así que yo quiero hacerle una preguntita un poco para entrar en calor, no sé si es importante que haga la pregunta ahora o espero... Sí, ahora, licenciado. Ya. Puede. Ahora, la primera pregunta que yo les haría es todo lo relacionado con los convenios multilaterales y el comercio internacional. ¿Cómo lo plantean ustedes como colegio o no sé, Jorge, como persona? ¿Cuál es su propuesta con respecto para la recuperación, ¿no? Post-COVID? Porque no nos olvidemos que esto es demasiado importantísimo, ¿no? Esa Bueno, como primera pregunta. Es interesante y primero quiero aclarar de que en realidad nosotros no hemos proyectado un crecimiento, ha sido el Fondo Monetario o el Banco Mundial, querés decir. Yo solamente lo expuse. Yo coincido con usted por si acaso de que va a ser compleja la recuperación para nosotros, ¿no? El primer punto, el punto referido a los convenios internacionales, obviamente que lo planteamos nosotros de que se tienen que buscar, se tienen que pactar, se tiene que ayudar a que las empresas bolivianas se internacionalicen. Y obviamente para poder buscar un mercado mayor que es el mundo, a pesar de la complejidad que existe actualmente en el comercio internacional por el tema de pandemia, ¿no? Esto se está sobrellevando, ya se está pasando esta etapa. No nos olvidemos que los primeros 3 meses de este año, Bolivia reportó un leve superávit comercial, ¿no? Pero sin embargo, los meses de abril y mayo se ha denotado, ha dado como resultado final, nuevamente hemos entrado en lo que es un déficit comercial, ¿no? Que si nos vamos y cerramos el semestre, podemos cerrar con un déficit comercial moderado, no significativo, pero igual. ¿Qué nos da qué luz nos da estos números? De que obviamente a partir del mes de abril y mayo hemos empezado un tema de trabajar en lo que es el comercio, porque inicialmente obviamente nos dio un resultado positivo porque se paralizó el comercio internacional. Entonces, en lo que es el mes de abril y mayo, ¿no? Se está volviendo, se ha reactivado y debe estar vinculado mucho al tema del sector salud, ¿no? Deben ser remedios, insumos que se están importando y lamentablemente tenemos un sector exportador muy golpeado nosotros en Bolivia, que es una de las tareas que el ministro Ortiz está llevando adelante, que
que inició el exministro Willy Rojo, el de poder incentivar las exportaciones. Y obviamente que esto, como dice el profe Aníbal, está vinculado a que el gobierno haga las gestiones necesarias. El año pasado se hicieron algunas interesantes, ¿no? Como ser el tema de mercados para la carne y compañía, ¿no? Para nuestros productos. Se tiene que continuar en esto, pero básicamente tenemos que empezar a trabajar en la interna, como decimos, de poder potenciar nuestras empresas, y obviamente que eso va a ser con el programa de reactivación que se ha planteado. El tema de los fondos, le comento, profe Aníbal, de que efectivamente son 16.000 millones de bolivianos que van a entrar a fondos para poder dar ayuda a las empresas a la reactivación. Entonces, esto recién está comenzando. Estoy de acuerdo con usted que las políticas iniciales fueron muy tibias, de repente no dieron el resultado esperado. ¿Por qué? Por un tema específico de formalidad. El tema de banco, obviamente que cuando yo voy y saco un préstamo, voy a tener que ir y cumplir ciertos requisitos. Están normados por ley y ellos no podrían, a no ser que modifiquen las leyes. Para ser un poco más blando, y a mi entender, se va a dar en el tema productivo, en el tema empresarial, esta flexibilidad con los fondos de garantía que establece el gobierno, ¿no? Sobre la pregunta, bueno, ya lo comenté. En el tema de poder buscar financiamiento para el Estado, las gestiones han sido buenas desde mi punto de vista. Tenemos dos indicadores que tenemos que analizar. Uno que es la deuda externa, ¿sí? Es elevada, ¿sí? Pero estamos hablando actualmente de conseguir 1.500 millones de dólares, en diferencia de 16.000 millones de dólares que nos prestamos en 14 años. Y por otro lado, también hay la idea o la propuesta de utilizar las reservas internacionales, no es de nosotros, obviamente, que desde mi punto de vista es un tema muy complejo y delicado. Si te das cuenta, por los dos lados de financiamiento que tenemos, hay dificultades. Entonces, de repente, si hacemos un mix de los dos, vamos a poder generar, obviamente, un fondo interesante de unos 2.000 millones de dólares, y adicionalmente lo que se está haciendo es de todos los proyectos que no tenían, o que tenían más bien un fin político, se los ha paralizado y se está generando este nuevo fondo. El tema de, como les decía, de invertir en el sector petrolero, 13.000 millones de bolivianos van a pasar también para formar parte de lo que es la reactivación económica, ¿no? Perfecto. Eso. Jorge, yo le comentaba también de las secuelas que va a dejar, ¿no?, esta famosa pandemia. Y una de ellas que le va a afectar mucho es la famosa cicatrización que va a causar a las empresas por el cierre de muchísimas empresas en esta época de pandemia. Hemos visto que han cerrado muchas y van a seguir cerrando, ¿no? Y yo pienso que esto va a repercutir después en el sistema financiero, porque a pesar de que el sistema financiero en Bolivia es bien vigoroso, es fuerte, pero hay muchísimas empresas, según ya los datos oficiales, que han cerrado, hay muchas que están probablemente por cerrar. Entonces va a afectar también, pues, a su mora, ¿no? Y hay proyecciones mundiales que no solamente va a afectar esto en Bolivia, en todo el mundo, ¿no? Porque es grave, ¿no? Entonces, y nosotros en Bolivia, si a eso, si digamos, si a la mora que se estima que va a tener la banca, entonces significa que la banca no va a flexibilizar como se pretende ahora sus condiciones o sus concesiones para dar crédito, para reactivar la economía. Entonces ahí se va a ver como una contradicción del sistema financiero. Por lo tanto, al sistema financiero no le va a quedar otra que endurecer sus medidas para lo que es la colocación de crédito. Por un lado, quiero que me dé su opinión al respecto. Y segundo, que creo que para mí es importantísimo, es lo que yo creo que no lo van a tocar, pero sería importantísimo verlo en la forma con el gobierno para modificar el tema de la famosa flexibilización laboral, ¿no? Los costos laborales de las empresas que enfrentan son demasiado altos, y sumado a las pocas empresas que van a sobrevivir, que para sobrevivir van a tener que incrementar muchísimo más sus costos operativos, porque van a tener que implementar normas de seguridad, quizás cortar los horarios de trabajo. Yo les comento algo, por ejemplo, mi esposa, ella es gerente general de una empresa, pero tiene problemas porque sus trabajadores tienen que ir, en el caso de La Paz,
creo que un día van impar, otro día par por lo que han entidad. Entonces, ellos para poder operar se han visto en la necesidad de contratar gente cuando no tenían, con números impares, con números pares, cuando ya tenían los trabajadores acomodados. Entonces, le ha afectado a sus costos. Entonces, me interesaría también su opinión, querido Jorge, sobre el tema de la flexibilización laboral. Si es que cuando ustedes, por ejemplo, han hablado con gente del gobierno, aunque yo sé que este es un gobierno interino, ¿no? Pero si es que se puede hacer algo al respecto con la flexibilización laboral, que es lo que muchos empresarios lo están solicitando, ¿no? Por el tema laboral, precisamente, ¿no? Sí, por favor. claro. Bueno, el tema de la mora es algo inevitable que vaya a subir, al igual que el desempleo, ¿no? Claro. Son indicadores que van a tener que subir. Las medidas que plantean, obviamente, que tienen la mejor intención de que el efecto sea negativamente lo menos posible, pero va a haber un efecto negativo, eso hagan lo que hagan, se va a dar. En el tema básicamente de lo que es el cierre de empresas, hay que considerar una cosa, de que ¿qué es para nosotros una empresa? O deberíamos decir de repente una empresa formal. Yo tengo una empresa, por ejemplo, pero no estoy registrado, pero hago negocio. Entonces, el tema del cierre de empresas para los formales es complejo y es traumático. Para el informal es cambiar el negocio solamente. Entonces, hay una facilidad de repente por ese lado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo agarro y vendía café y ahora voy a vender foco, no sé. O sea, no tiene nada que ver con la situación, pero no es tan complicado como para el formal, ¿no? El formal tiene registro para inscribirse en una empresa, es fácil para cerrar su registro de comercio, es mejor dejarlo ahí, como se dice. Son cosas que se tienen que cambiar en el tema del tejido empresarial. Es más, se plantea que esta situación ayude en cierta forma a formalizar la economía. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que yo razono? Es de que, bueno, ahorita hay una ayuda para las personas que están con las empresas quebradas, pero yo no estoy 100% formal o no estoy registrado. Entonces las empresas, y lo están haciendo, se están inscribiendo, se están registrando, están sacando todos los registros, obviamente para poder acceder a la ayuda que da el gobierno. Claro, es pero algo Jorge, que tenemos, el gobierno tiene que pensar en el... ¿Sí? ¿Sí? Jorge, pero yo le decía lo siguiente, ¿no? O sea, no se olvide que cuando una empresa quiebra, sea el sector formal o sea el sector informal, hay una pérdida de capital, Jorge. Está perdiendo su plata esa empresa, ¿no? Entonces, no es decir cambio de rubro nomás, ¿no? No es decir cambio. Quizás desde el punto de vista del empleo, sí, pero no desde el punto de vista de la empresa en sí. Porque cuando yo entro en quiebra, yo pierdo capital y se me complica y voy a tener que hacer frente a mis obligaciones que tengo. En cambio, en el tema del empleo, si yo me dedicaba a eso, bueno, perdí mi empleo, pero me voy a poder, digamos, el empleo en el sector informal puede mejorar porque yo cambio de rubro solamente, ¿no? Antes era peluquero, ahora seré pues, vendedor de mascarilla de bioseguridad, por dar un ejemplo, ¿no? Claro, pero sobre ese punto yo le comento algo. El emprendedor ha perdido 1, 2, 3 veces. O sea, lo que hemos emprendido algún negocio, sabemos que es perder plata y en condiciones de repente normales. En este sentido, no voy a justificar, pero sí voy a aclarar un punto. Obviamente que estaba hablando de los pequeños, de los emprendedores, ¿me entiende? De los pequeños negocios, ¿sí? Hablando ahora de lo que es las grandes empresas, si usted se da cuenta, son las que más se han potenciado hoy en día. Desde mi punto de vista, son las que más plata han ganado hoy en día. Y ese es un análisis que el mismo gobierno ha hecho, por ejemplo, con el tema del pago del impuesto a las utilidades, que no suspendió o no prorrogó. ¿Para qué? Para que estas grandes empresas que han hecho negocios en esta cuarentena, porque ha habido, digamos, han movido plata, paguen el impuesto. Sí, es un tema, obviamente, como usted dice, muy apasionante, podríamos estar todo el día, ¿no? ¿Verdad? Pero
lo importante es tener los puntos de discusión y obviamente que después podemos hablar y hacer análisis del sector empresarial para poder, obviamente, entender cuál es el razonamiento que tienen los empresarios. ¿Es preocupante? Sí. Yo no me voy a poner una tarea de justificar lo injustificable. Pero tenemos que ver la forma de poder analizar, ¿no? Sectorialmente se puede decir por un lado, ¿no? O por tipos de empresas. Porque generalizar tampoco no podríamos hacerlo, ¿no? Sí, tienes razón que hay muchas que están con problemas, con empresas que están con problemas, ¿no? Pero hay otras que obviamente ahorita es su mejor momento. Claro, verdad. Entonces, Bien, querido profe, le puedo un momentito interrumpir. Como ya estamos al finalizar en tiempo, ya me gustaría si podemos un último cierre, por favor, un poco puntual, ya que estamos con 1 minuto y medio para poder cerrar. Querido Eliseo. Última pregunta, entonces. Ya. La pregunta sería la siguiente, un poco para cerrar, como dice la profesora Juanita. ¿Qué creen ustedes como, yo lo digo a ustedes, como usted es presidente del Colegio de Economistas, y lo digo como institución, me imagino que usted lo representa. Entonces, ¿qué creen ustedes que, no digo se hizo mal, o sea, qué creen ustedes que se podría corregir a las actuales, o mejorar a las actuales políticas económicas que está haciendo este gobierno para reencauzar y visorar un mejor 2021? tiene que mejorar la coordinación. El problema, desde mi punto de vista principal, en todas las políticas, incluida salud, economía, ha sido una falta de coordinación entre las diferentes instancias, gobierno e instituciones. Eso es lo que tiene que ser perfecto. Tiene que haber una armonía en eso. Solamente un ejemplo, en el tema de los créditos, de la primera medida que lanzaron. Lanzaron el decreto, después de una semana el reglamento del viceministerio, después de 2 semanas el reglamento de la AFI, y llegamos a la sexta semana para que los bancos reglamenten. Entonces, hemos perdido casi mes y medio en reglamentaciones, y eso obviamente es por una falta de coordinación. ¿Qué haría yo? Vengan señores a AFI, vengan a SOBAN, venga viceministerio, ministerio, armemos el paquete de medidas y lancémosla. Cosa que podamos hacerla efectiva de forma inmediata, ponerle una semana, 10 días máximo, pero no un mes y medio. Eso es lo que yo mejoraría y ojalá que se den estas nuevas políticas lanzadas que desde mi punto de vista son interesantes y si tienen el efecto van a poder sostener o van a poder de repente recuperar en cierta forma la economía. ¿No? En cierta forma digo, ¿no? Porque obviamente el daño es considerable, ¿no? Muy bien. Bueno, ya finalizando, la verdad es que ha sido una brillante exposición, una interesante concertación de idea por parte también de nuestro docente que ha estado en calidad de moderador, licenciado Aníbal Céspedes. Quiero en esta instancia agradecerle a ustedes por la participación, gracias por dedicar su tiempo, predisposición para poder fortalecer la academia con estos espacios que son muy importantes y a veces aportan desde estas posturas, estas perspectivas a la formación de nuestros profesionales. Agradecerle a todos los estudiantes y algunos docentes que estaban conectados dentro de la página por ese tiempo también dedicado a poder escuchar las ponencias que hace al programa de actualidad académica, económica y empresarial. Muchísimas gracias, estimado licenciado, por su tiempo y predisposición de participar en el programa. Y a usted también, licenciado Aníbal, por estar y brindarnos también su tiempo. Me gustaría que se despidan también del público que nos está siguiendo en esta transmisión. Gracias, ingeniera. Solamente un saludo grande a mi querida facultad, a mi querida carrera de economía, a mi universidad. Yo soy formado 100% Gabriel René Moreno, desde pregrado hasta doctorado. Felicitar a la
facultad por la iniciativa que se den estos escenarios y presto siempre a participar. Saludo a todos los estudiantes, a todas las autoridades también de la universidad y ojalá que pronto nos veamos en una reunión presencial para poder seguir debatiendo y poder seguir generando ideas. Muchas gracias, ingeniera, por la invitación. Un placer y siempre a disposición cuando ustedes así lo dispongan. Muchísimas gracias a usted, querido licenciado Aníbal. Yo también quiero agradecer por la invitación, realmente me gustó. Tema apasionante, como dice Jorge, da para seguir. Porque yo me he quedado con sabor a poco todavía, le cuento. Me gustó muchísimo la exponencia y me gustó y apoyo, profesora, y ojalá que siga usted como líder en gestionando, haciendo gestión, promoción y sobre todo instruir, ¿no? Porque a la larga todos los cursos, seminarios, instruye a las personas, entonces invitarlo especialmente a los estudiantes, a la comunidad moreniana y a la sociedad civil en general, porque yo también invito a mis amigos siempre en las participaciones en las cuales yo estoy, y felicito nuevamente a la Facultad, ¿no?, de Ciencias Económicas y Empresariales, y desde aquí un fuerte abrazo a la distancia y ojalá que en la próxima nos encontremos de manera presencial. Gracias, profesora. No, a ustedes muchísimas gracias, muchas gracias. Con esto damos por culminado esta presentación y gracias a quienes han estado conectados acá. Muy buenos días. Chao, profesora. Gracias. Hasta luego. Chao, chao, Flor. Chao, chao.